Bienvenidos nuevamente. Soy Jorge Dunstan, cirujano oncólogo, y quería compartir el día de hoy unas noticias con ustedes. En relación a las noticias que hemos visto, ¿qué problema creen ustedes que se está presentando? ¿Creen que existan situaciones que puedan predecir el desarrollo de estas? Tomando en cuenta y resolviendo a estas preguntas, ¿qué creen ustedes que trataremos el día de hoy? Efectivamente, el día de hoy hablaremos del tema cáncer de piel, conceptos generales, factores de riesgo y pronóstico, a cargo de la doctora Natalia Merino Senecovic. Adelante, escuchemos. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente en seres humanos. Es el cuarto cáncer más frecuente en el país. Previamente tenemos el cáncer de cervix, el cáncer de mama, pero este es un cáncer que en realidad su incidencia está en aumento y no se sabe si es que está en aumento porque hay más casos o porque hemos mejorado en el diagnóstico y ahora los médicos generales, el personal que no es médico dermatólogo, pues ya está pensando en cáncer y lo está derivando. La Sociedad Americana de Cáncer ha estimado un exceso de 1.6 millones de casos nuevos en el 2012 y la OMS estimó más de 200.000 casos de melanoma maligno y 65.000 casos de muerte debido a esta patología. Entonces, vemos que es un cáncer muy frecuente y además es un cáncer, no todos los cánceres de piel, pero es un cáncer que podría llevarnos a la muerte. Entonces, aquí la importancia de diagnosticarlo a tiempo para poder hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. El cáncer de piel se divide en cáncer de piel no melanoma y cáncer de piel de tipo melanoma. Tenemos, sobre los cánceres de piel no melanoma, tenemos el carcinoma vasocelular, que este es el cáncer de piel más frecuente en seres humanos. Se supone que la mayoría de personas que lleguemos a la vejez, pues vamos a tener un carcinoma vasocelular. Y bueno, de aquí más adelante vamos a ver sobre los riesgos que tenemos, cuáles son los factores de riesgo para presentar este tipo de cáncer. Pero este es el cáncer de piel más frecuente. Lo bueno es que es un cáncer de piel que tiene una evolución muy lenta, que es poco agresivo. Entonces, si lo diagnosticamos a tiempo, el tratamiento es quirúrgico y no deberíamos de tener mayor problemas en el pronóstico. También tenemos el carcinoma espinocelular. Este es el segundo cáncer de piel más frecuente. Este, en agresividad, normalmente los más frecuentes son vasocelular, espinocelular y melanoma. Y el espinocelular en agresividad está en el medio. Es un cáncer de piel que se va a desarrollar en los queratinocitos y es un cáncer que si no lo diagnosticamos a tiempo puede hacer una metástasis, entonces sí puede complicar el pronóstico y la calidad de vida de las personas. También tenemos otros cánceres de piel como los linfomas o los sarcomas, que no debemos de olvidar y vamos a hablar un poco más adelante, porque son cánceres de piel que muchas veces se pueden confundir con lesiones benignas. Y tenemos el melanoma. Este melanoma es el de los cánceres de piel, es el más agresivo, uno de los más agresivos, y nos puede llevar a la muerte a corto plazo, puede hacer metástasis, y es el que nos debe de causar mayor alarma. Aquí tenemos los 3 cánceres de piel más frecuentes. El carcinoma vasocelular, que generalmente su historia es un granito. Muchas veces el paciente llega a consulta diciendo, doctora, tengo un granito que no sana. Cuando lo observamos, vemos una lesión como esta, que es una lesión rosada, con unos vasitos en la superficie, ulcerada, bien delimitada. Luego tenemos el carcinoma epidermoide, que puede ser, como en este caso, una placa queratóxica, puede ser rosada, puede ser quizás un poco más amarillenta. Y tenemos el melanoma, que en la mayoría de los casos es de color negro, tiene bordes irregulares, puede estar ulcerado, puede tener una elevación. Uno de los objetivos de este curso es que aprendamos a diagnosticarlos a tiempo y darles un tratamiento oportuno, porque un melanoma
como el que tengo en la foto, pues quizás a poco se les pase. El plan es poder diagnosticarlos cuando están en estadios más iniciales. Este melanoma de acá sería un melanoma nodular porque ya se elevó. Vamos a hablar un poco sobre la principal causa del cáncer de piel. La principal causa de cáncer de piel es la radiación ultravioleta. Esa radiación ultravioleta se divide básicamente, ingresa a nuestra piel como UVA o UVB. El UVB es el que va a producirnos mayor daño, va a ser el que va a ser causante de nuestras quemaduras y se dice que es el que más riesgo nos va a producir de aparición de cáncer de piel. Llega hasta una capa más superficial de la piel y tenemos el UVA que llega a capas más profundas y es responsable del fotoenvejecimiento de la piel. El UVA es menos nociva y felizmente es la que llega en mayor cantidad, representa el 95% de esta radiación UV. Mientras que el UVB representa solo el 5%, pero es el más nocivo. Esta radiación va a alterar los queratinocitos y los melanocitos, que son las células que se ubican en la epidermis de nuestra piel. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Hay lesiones premalignas que debemos de reconocerlas. Estas, por ejemplo, son las queratosis actínicas. Las queratosis actínicas se caracterizan por ser unas placas queratóxicas, ásperas. Normalmente yo las detecto pasando la mano sobre el rostro del paciente o sobre las manos, que son áreas que están siempre expuestas, y se sienten rugosidades que muchas veces no se observan. El paciente también se puede quejar por tener una zona de la piel que la siente un poco áspera y que le arde. Entonces, si es que no somos conscientes de que existen las queratosis actínicas, estas se nos pueden pasar. Pero hay que tenerlas en cuenta porque estas pueden causar entre el 25 al 60% de los casos de los carcinomas epidermoides. He aquí la importancia de las queratosis actínicas. Las queratosis actínicas se pueden tratar de múltiples formas. Se pueden tratar con crioterapia, que es nitrógeno líquido, a casi menos 197 grados. Cuando yo realizo crioterapia, clínicamente lo que tengo es como una quemadura con hielo. Las lesiones se van a poner rojas, se va a hacer una ampolla, se va a hacer una costra y va a caer. Es ideal tratar siempre las queratosis actínicas. Además, hay tratamientos como que con quimioterápicos tópicos como Miquimod o ciprofluoracilo, que nos permiten tratar este tipo de lesiones. Ahora existe mucho el concepto de campo de cancerización. ¿Cuál es el campo de cancerización? Es un campo en el que hay mucho daño solar y hay muchas queratosis actínicas, y yo veo mucho elastosis solar, que es cuando se alteran las fibras de la dermis y las células de la piel debido a la exposición solar. Y todo este campo se puede tratar también, por ejemplo, con diclofenaco tópico, o hay una terapia que se llama terapia fotodinámica. Todo esto nos permite tratar el campo de cancerización y disminuir el riesgo de aparición de cáncer de piel y disminuir el riesgo de transformación de estas lesiones. Cuando yo tengo una queratosis actínica que crece, que es llamativa, pues debo de preocuparme. Quizás ya dejó de ser una queratosis actínica y ya se transformó en un carcinoma epidermoide. Otro factor de riesgo es los factores genéticos. Más o menos entre el 8 y 10% de los pacientes con melanoma tienen familiares de primer grado con melanoma. Y aquí tenemos los fototipos. Si yo tengo fototipos muy bajos, tengo mayor riesgo de cáncer de piel, mientras que los fototipos altos van a tener un menor riesgo. Nuestra población, normalmente estamos entre el fototipo 4 y 5, pero tenemos todos los fototipos. Entonces debemos de estar siempre conscientes del riesgo de a piel más clara, pues vamos a tener mayor riesgo de cáncer. Tenemos aquí que, por ejemplo, si yo tengo más de 3 familiares de primer grado con melanoma, tengo hasta 70% mayor riesgo de presentar melanoma que la población que no tiene este factor. Si tengo múltiples nevos melanocíticos o nevos atípicos, que son unos nevos que clínicamente son raros, que clínicamente los puedo confundir con un melanoma en estadio inicial, pues tengo 11% más riesgo. Si tengo una historia personal de melanoma, tengo 8.5% mayor riesgo de tener otro melanoma.
Si tengo pecas y tez clara, tengo 2.5%. Si tengo fotosensibilidad, si yo me expongo al sol y me pongo roja, tengo 1.7% más riesgo. Y si tengo ojos claros, como azul, verde o gris, que estos son los fototipos bajos, 1 y 2, tengo 1.6% más riesgo de tener algún melanoma. Hagamos una pausa. Conocemos que los factores genéticos y familiares son factores de riesgo en el cáncer de la piel, pero ¿qué tipo de lesiones identificables durante el examen físico deben llamar nuestra atención en relación a esta neoplasia? Sigamos escuchando a la doctora Natalia Merino. Aquí tenemos el riesgo asociado al nevo atípico y a los nevos múltiples. Las personas generalmente de fototipos bajos van a tener muchos lunares. Entonces, si yo tengo un nevo atípico más 2 familiares con melanoma maligno, tengo hasta 500 veces más riesgo de tener un melanoma. Y si tengo nevos atípicos y más de 50 nevos melanocíticos, también tengo aumentado el riesgo de tener melanoma. En general, por ejemplo, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo puedo tener un paciente con muchos lunares, pero mientras que todos los lunares se parezcan, quizás no debo de preocuparme tanto. Cuando ya tengo un lunar que es raro, un lunar que se le llama el patito feo, un lunar que sale del grupo, pues a ese lunar yo debo de investigar, debo hacer un seguimiento mucho más estricto. Muchas veces todos los lunares pueden ser igual de feos, tienen el mismo patrón de alterados. Entonces, a mí me debe llamar la atención el que salga de la regla, de ese paciente en específico. Luego, hay riesgo de tener otros tipos de cáncer. Ahorita hemos hablado del cáncer melanoma, el carcinoma vasocelular también, la queratosis actínica, y aquí vamos a hablar específicamente del síndrome de Gorlin, que es el también llamado síndrome de vasocelular múltiple. Este es un síndrome donde los pacientes tienen muchos carcinomas vasocelulares. Los criterios mayores es que tengan de 2 a más carcinomas vasocelulares en pacientes menores de 20 años. Hay que acordarnos que a mayor edad yo tengo más riesgo de cáncer de piel, porque tengo más exposición y tengo más fotodaño. A los 20 años, la exposición no debería de ser mucha. Además, hay la aparición de queratoquistes mandibulares, 3 o más pits palmares o plantares. Los pits palmares son las fotos, estos puntos rojizos que vemos en las palmas. La calcificación precoz de los del cerebro, la presencia de un medulloblastoma o un familiar de primer grado con síndrome de Gorlin. Estos pacientes tienen riesgo de tener, se caracterizan por tener muchos carcinomas vasocelulares. Luego tenemos el xeroderma pigmentoso, que el xeroderma pigmentoso es una alteración de la piel en la cual el paciente pierde la capacidad de revertir el daño solar. Entonces, estos pacientes vamos a tener que se van a quemar, van a ser de una tez un poco más oscura porque es como que no se pueden proteger del sol. Además van a tener múltiples carcinomas, van a tener múltiples queratosis actínicas, van a tener múltiples queratosis seborreicas también, que son lesiones benignas, van a tener múltiples carcinomas vasocelulares, epidermoides, y también pueden tener melanomas. Esto se suele presentar desde edades muy tempranas, puede ser desde recién nacidos hasta los primeros 3 años de vida. En general también pueden tener problemas en desarrollo neurológico. Otro factor de riesgo son pacientes post-trasplantados, porque son pacientes inmunosuprimidos. Un paciente post-trasplantado tiene hasta 250 más veces riesgo de tener carcinoma epidermoide, hasta 16 veces más riesgo de tener un carcinoma vasocelular. Y el antecedente de tener cáncer de piel también me aumenta el riesgo de tener cáncer de piel. Generalmente yo tengo que hacer un seguimiento estricto del paciente. El primer año de ser diagnosticado con cáncer de piel le hago un control cada 6 meses. Luego yo puedo ir ampliando los controles. Disculpen, el primer año se hace el control cada 3 meses. Luego yo puedo ir ampliando los controles a cada 6 meses. Pero siempre tengo que explicarle al paciente que, por ejemplo, yo tengo un paciente con un cáncer de piel en la punta nasal. Pues así como le cayó sol en la punta nasal, hizo un cáncer de piel en la punta nasal, le cayó sol en la misma intensidad en todo el rostro. Entonces tiene riesgo de tener cáncer de piel en todo el rostro. Siempre un paciente con cáncer de piel tiene que estar alerta ante cualquier lunar nuevo, ante cualquier cosa que le pueda llamar la atención. Las cámaras de bronceado van a aumentar 20% el riesgo de cáncer de piel, porque es una exposición intensa
a la radiación UV. También tenemos la fototerapia. Por ejemplo, la fototerapia es un tratamiento muy utilizado en enfermedades como psoriasis, vitiligo, linfomas cutáneos. Pero un efecto adverso es que yo estoy exponiendo al paciente a UV o UVA, lo pongo en una cámara y lo expongo 3 veces a la semana. Si bien la exposición suele ser corta, pues es una exposición intensa. Entonces, esto me va a traer a largo plazo riesgos. Generalmente estos pacientes tienen mayor riesgo de cáncer de piel no melanoma y melanoma en menor grado. Y también la infección por el virus de papiloma humano. Ustedes ya saben que hay virus de papiloma humano que se puede asociar a cáncer, tanto de piel como de mucosas. Y cuando a mí me va a alertar una lesión por virus de papiloma humano, como ya sabemos, el virus de papiloma humano nos va a producir las verrugas, que son súper frecuentes, son muy comunes, pero a mí me tiene que alertar cuando yo tengo una verruga que no resuelve. Muchas veces llega a consulta un paciente que me dice, doctora, yo tengo una verruga debajo de la uña, la tengo largo tiempo y me la han cauterizado, me la han quemado y reaparece. Entonces, uno observa esta lesión, se ve verrucosa y se ve eritema, se ve rojez alrededor de la... Muchas veces cuando la verruga ya empieza a malignizar, se va a ver la presencia de un área roja, ulcerada. Entonces, esa área idealmente debería ser biopsiada. Igual, por ejemplo, hay pacientes que refieren tener callos o hiperkeratosis plantares, pero que empiezan a crecer y que ya no se pueden controlar con facilidad. Esas lesiones también deberían de ser enviadas a un dermatólogo para descartar la presencia de un carcinoma. En estos casos, la infección por el virus de papiloma humano deriva en un carcinoma epidermoide. Hagamos una pausa. Hemos reconocido los distintos factores de riesgo relacionados con el desarrollo del cáncer de piel. Pero, ¿existe alguna diferencia en cuanto al pronóstico de estas distintas neoplasias malignas? Escuchemos a la doctora Merino. El carcinoma vasocelular, como ya les comenté, es un cáncer de piel que avanza muy lento, tiene una larga evolución y suele tener destrucción local. Entonces, no por eso, no porque sea muy bonito y porque avance muy lento, yo lo voy a olvidar, no le voy a dar la importancia de vida. Lo importante del cáncer de piel es que su tratamiento básicamente es quirúrgico. Entonces yo tengo que aprovechar eso para diagnosticarlo a tiempo y hacer una cirugía. Mientras más pronto es el diagnóstico, más pequeña es la cirugía del paciente. Hay algunas veces que ya las lesiones llegan muy grandes y ya no son quirúrgicas. Entonces tiene que realizar radioterapia para disminuir el tamaño del cáncer y luego recién intervenir. Y muchas veces, por ejemplo, hay pacientes que pueden perder toda la nariz, toda la oreja, por un carcinoma vasocelular que no es tratado a tiempo. Entonces vamos a ver aquí un poco sobre el riesgo. Yo tengo un carcinoma vasocelular de bajo riesgo cuando se encuentra debajo de la clavícula, cuando es de estirpe nodular o superficial, que suelen ser lesiones bien delimitadas, cuando mide menos de 1 centímetro y cuando no es por recurrencia o cuando no es porque quedó de forma residual. Cuando yo tengo un carcinoma vasocelular con alguna de estas características, pues las debo operar a tiempo, pero sé que normalmente el pronóstico va a ser bueno y que no va a recurrir. Mientras que de alto grado son cuando son morfeiformes o infiltrativos. Estas son lesiones que yo no las puedo definir bien. Si yo las miro con un dermatoscopio, que es como una lupa, yo no puedo determinar dónde empieza y dónde termina la lesión. Alto riesgo es cuando se encuentra sobre una estructura anatómica importante, como es a nivel del labio, a nivel de la nariz, cuando es en persona muy joven, menor de 24 años, cuando hay un grado de inmunosupresión o cuando tienen síndrome de Gorlin. Generalmente estos pacientes suelen tener muchos carcinomas y suelen hacer mucha recidiva. Luego aquí tenemos las características del carcinoma espinocelular, las características pronósticas. Es de bajo riesgo cuando se encuentra en el tronco, cuando son lesiones menos de 2 centímetros, cuando están bien delimitadas, cuando es la primera lesión, cuando su grado de diferenciación es bien diferenciado o moderadamente diferenciado y no son tan profundos. El carcinoma epidermoide puede afectar nervios y si llega a nervios puede ser una lesión muy dolorosa.
Entonces, estas son las características de un carcinoma de bajo riesgo. Hay que recordar que en el carcinoma espinocelular, pues lo que yo tengo que hacer, al igual que en el vaso celular y otro cáncer de piel, es diagnosticarlo a tiempo, pensar en él y hacer la derivación oportuna para poder hacer la biopsia. Y bueno, tenemos el melanoma, que representa el 4% de los cánceres de piel y sin embargo representa el 65% de las muertes por cánceres de piel. Entonces, este es un cáncer muy agresivo, que en nuestro país suele llegar tarde. Entonces, tenemos que pensar en él. El Breslow, que es la profundidad de la lesión, cuando yo tengo una lesión que es muy profunda, tengo un Breslow menos de 1%, por ejemplo, que es muy pequeña, nos da una sobrevida a los 5 años del 90%, pero si ya el Breslow es de más de 1 milímetro, yo tengo una sobrevida que puede llegar hasta el 50%. Si ya tengo afectación ganglionar, que es el primer sitio donde hace metástasis el melanoma, tengo una afectación ganglionar, voy a tener una sobrevida entre el 20 y el 70%. Y cuando ya tengo metástasis a distancia, que generalmente afecta hígado, pulmón, cerebro, la sobrevida a los 5 años es menos del 10%. Entonces, hay que recordar que este es un cáncer de piel que sí suele causarnos muchos problemas. Y bueno, hay que hablarles un poquito de fotoprotección. Hay que recordar que nuestro principal enemigo en el cáncer de piel, pues, es el sol. Entonces, tenemos que tener presente que las medidas básicas de fotoprotección es utilizar un sombrero de ala ancha que tenga, como dice la imagen, 7 centímetros de ancho. No es suficiente un gorro. El sombrero de ala ancha tiene que cubrirme los hombros y tiene que cubrirme toda la nariz. Además, tengo que utilizar sombrillas, tengo que utilizar gafas con fotoprotección UV, ya que también, por ejemplo, podemos tener melanoma en la mucosa ocular. Tengo que aplicarme un bloqueador solar y reaplicarlo, idealmente cada 3 horas lo debería de reaplicar. Idealmente debo utilizar ropa oscura. Si bien la ropa oscura me da más calor, pues esta repele la radiación solar. Entonces, estas son las características básicas que nosotros debemos de comentarle a nuestros pacientes para que ellos puedan protegerse del sol y por ende del cáncer de piel. Esta es la bibliografía. Damos las gracias a la doctora Merino por su excelente presentación. Y antes de concluir la sesión de hoy, quisiera dejarlos con una pregunta. ¿Creen ustedes que están en capacidad de identificar pacientes para un seguimiento o una intervención específica para detectar un posible cáncer de piel? Estoy seguro que sí. Con esta reflexión me despido, no sin antes agradecerles por su atención.